Hoy te llevaré a un viaje único en el tiempo, un recorrido por la vida de un hombre que no solo enfrentó gigantes, sino que también se convirtió en el corazón de una nación. Hablamos de David, un pastorcillo que pasó a ser rey, un guerrero que triunfó con fe, y un ser humano que enfrentó sus propias sombras. La historia de David no es solo una leyenda antigua, es un espejo para la humanidad actual, que nos enseña que los sueños, la valentía y la confianza en Dios pueden transformar cualquier destino. Acompáñame mientras desglosamos los momentos clave de su vida y descubrimos cómo su legado puede inspirarnos a enfrentar los desafíos del mundo moderno. Desde sus humildes comienzos como pastor en los campos de Belén, hasta su ascenso al trono de Israel, la vida de David está llena de lecciones de humildad, coraje y fe inquebrantable. Cada paso de su camino nos muestra cómo la fe puede mover montañas y cómo la determinación puede cambiar el curso de la historia. Además, exploraremos los salmos de David, esos cantos y oraciones que han resonado a lo largo de los siglos, ofreciendo consuelo y esperanza a millones de personas. Veremos cómo sus palabras siguen siendo una fuente de inspiración en la actualidad, guiándonos en momentos de dificultad y celebrando en tiempos de alegría. Así que prepárate para un viaje fascinante a través del tiempo, donde descubriremos cómo un joven pastor se convirtió en un símbolo eterno de fe y valentía. David no nació en un palacio ni con privilegios. Era el menor de 8 hermanos, un pastor que pasaba sus días cuidando ovejas en los campos de Belén. Pero mientras otros lo veían como insignificante, Dios vio en él un corazón lleno de fe y valentía. Cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Jesé para ungir al próximo rey de Israel, todos pensaron que el elegido sería uno de los hermanos mayores de David. Sin embargo, Dios instruyó a Samuel a mirar más allá de las apariencias y elegir al joven pastor. Esta elección nos recuerda que no importa cuán pequeños nos sintamos o cuánto nos subestimen, Dios ve lo que hay en nuestro corazón y nos llama a grandes propósitos. David también era conocido por su talento musical, tocando el arpa con una habilidad que calmaba incluso al rey Saúl. Su música no solo era un don, sino una manifestación de su conexión profunda con Dios. Además, David demostró su valentía protegiendo a sus ovejas de leones y osos, mostrando un coraje que más tarde sería crucial en su vida. Con una honda y una piedra, David practicaba su puntería, sin saber que estas habilidades serían vitales en su enfrentamiento con Goliat. Así, la historia de David nos enseña que la fe, el talento y la valentía pueden surgir de los lugares más humildes y llevarnos a cumplir grandes destinos. Uno de los momentos más emblemáticos de la vida de David fue su enfrentamiento con el gigante Goliat. Mientras el ejército de Israel temblaba de miedo ante el desafío del filisteo, David, armado solo con una honda y 5 piedras, se ofreció para enfrentarlo. Pero lo que realmente llevó al gigante a caer no fueron las piedras, sino la fe inquebrantable de David en el poder de Dios. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, declaró David antes de lanzar la piedra que cambiaría su vida y la historia de Israel para siempre. Esta victoria nos recuerda que, con fe y determinación, podemos superar cualquier obstáculo que la vida nos presente. Después de la caída de Goliat, David se convirtió en un símbolo de esperanza y valentía para su pueblo. La victoria de David no solo fue una hazaña militar, sino también una demostración del poder de la fe. Su historia ha sido contada y recontada a lo largo de los siglos, inspirando a generaciones a enfrentar sus propios gigantes. Desde los textos bíblicos hasta las representaciones artísticas, la valentía de David sigue siendo un faro de inspiración. Hoy en día, su historia se enseña en escuelas y hogares, recordándonos que la verdadera fuerza proviene del corazón y la fe. Así como David, todos tenemos la capacidad de enfrentar nuestros desafíos con valentía y fe inquebrantable. La vida de David no estuvo exenta de pruebas. Aunque fue ungido como rey en su juventud, pasaron muchos años antes de que se sentara en el trono. Durante ese tiempo, enfrentó persecuciones, traiciones y momentos de soledad. Pero David nunca perdió de vista la promesa de Dios. Su corazón
lleno de alabanzas y oraciones, lo mantuvo firme. Como rey, David unió a Israel y llevó el arca del pacto a Jerusalén, estableciendo la ciudad como el centro espiritual de su nación. Este viaje de pastor a rey nos enseña que el camino hacia nuestros sueños no siempre es fácil, pero la perseverancia y la fe nos llevan a cumplir nuestro destino. David nos muestra que, con fe y valentía, podemos superar cualquier obstáculo. Su historia es un recordatorio de que el verdadero liderazgo nace del corazón y la fe inquebrantable. A pesar de sus grandes logros, David también enfrentó momentos de caída. Su pecado con Betsabé y las consecuencias que enfrentó nos muestran que incluso los más grandes pueden cometer errores. Pero lo que distingue a David es su corazón arrepentido. En el Salmo 51, David clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Este episodio nos recuerda que, aunque caigamos, siempre podemos volver a Dios en busca de perdón y restauración. La historia de David también nos enseña sobre la importancia de la humildad. A pesar de ser un rey poderoso, David no dudó en reconocer sus errores y buscar la guía divina. Su vida nos muestra que la verdadera grandeza no está en la ausencia de errores, sino en la capacidad de aprender y crecer a partir de ellos. David nos recuerda que el perdón y la redención están siempre al alcance de aquellos que buscan sinceramente. Así, su historia sigue siendo una fuente de inspiración para todos nosotros, mostrándonos el poder del arrepentimiento y la fe. La historia de David es un testimonio de la grandeza que se puede alcanzar cuando vivimos con fe, valentía y un corazón dispuesto a aprender de nuestros errores. Su vida nos desafía a enfrentar a nuestros propios gigantes, a no rendirnos ante las pruebas y a confiar en que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Hoy, su legado sigue inspirando a millones alrededor del mundo, recordándonos que todos tenemos la capacidad de ser líderes, soñadores y transformadores en nuestra propia época. Si te ha inspirado esta historia, no olvides darle like, compartir este video y suscribirte a nuestro canal para más contenidos que te conecten con las grandes historias de la humanidad. Cuéntanos en los comentarios qué parte de la vida de David te ha impactado más y cómo planeas enfrentar tus propios desafíos. ¡Hasta la próxima! La historia de David no solo es un relato antiguo, sino una fuente de inspiración continua. Nos recuerda que la fe y la valentía son herramientas poderosas que todos podemos usar para superar los desafíos de la vida. Así que, la próxima vez que enfrentes un obstáculo, recuerda la historia de David y deja que su ejemplo te guíe hacia la victoria.